El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se describe a sí mismo como un grupo político-militar con combatientes indígenas atraídos por la opresión, desprecio que les ha tocado, aunado con la desconfianza que tienen hacia el gobierno. Fue en el estado de Chiapas donde surgieron gran parte de los indígenas y líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dadas las condiciones económicas y sociales que sufren varios de estos estados al sur de la República, no fue tan complicado encontrar indígenas en condiciones precarias y resentidos por la situación en las que lo tenía el poder absoluto. A lo largo de los años, este grupo buscó un diálogo pacífico con el gobierno con el único objetivo de imponer un neoliberalismo mundial y ayudar a combatir la lucha contra la corrupción. Sin embargo, todas estas demandas, marchas, pedidos y todo tipo de manifestaciones fueron en vano. Es así como a inicios de 1994, este grupo de indígenas rebeldes no veía un cambio político en el país, por el medio Pacífico. Es así como la vasta opresión que se describe en el cuento de Durito terminó por derrumbar esta paciencia y le declararon una guerra formal al gobierno mexicano. ¿Qué está pasando en México y en el mundo mientras el movimiento zapatista se levantaba? Estamos hablando de la época de los 90, con el derrumbe del comunismo en Europa Occidental por la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, se dio inicio a un nuevo orden mundial, debido al reforzamiento del neoliberalismo, el cual entró en vigor en México con el Tratado de Libre Comercio. Un modelo que contenía la idea de competitividad del mercado, adaptación de las nuevas tecnologías, aparición de las transnacionales. Hablamos de megaempresas mucho más grandes que estados. Todas estas ideas como parte del desarrollo del capitalismo financiero. Sin embargo, el neoliberalismo trajo consigo desigualdad social, por el fomento de la privatización, aumento de bienes de consumo, disminución de gasto social. Una revolución informática que levantó una barrera de clase entre los instruidos y los no instruidos. El poder se ve en el cuento, cuando Durito habla de los de arriba y los de abajo, de los poderosos y el muro que divide estas clases sociales, que oprime a los de abajo y no les permite ver los lujos de arriba. Hay varios autores con los que se puede explicar esta relación de poder. Está Dennis H. Grom, quien afirma que el poder es asimétrico, es decir, el que lo posee tiene un mayor control sobre la conducta de quien lo recibe. Para asegurar este dominio, se utilizan ideologías para convencer a los oprimidos de seguir ese pensamiento. También, según Ernest Gellner, el Estado ejerce poder político porque domina a través de instituciones a los ciudadanos y exige obediencia por parte de estos. Todo esto se refleja en el cuento con el neoliberalismo y el muro en sí. Ahora, sobre la resistencia. Según Galbraith, casi cualquier manifestación de poder inducirá a una manifestación de poder opuesto, aunque no necesariamente igual, algo así como la ley de acción y reacción. Esto explica el surgimiento del EZLN porque ya no soportaban la opresión. Además, se utiliza este concepto en el cuento como rebeldía, lo cual conlleva asomarse por una grieta en el muro y finalmente se resquebraja. En el texto analizado, el autor hace uso de una metáfora muy interesante para describir la situación actual del pueblo mexicano. Un muro horizontal, a forma de piso o techo, divide a los privilegiados de la gente común, y son los que están abajo quienes tienen que cargar con el peso del muro y la gente que está por encima de él. La idea de un muro como representación del poder en una sociedad no es nueva en la literatura. La ciudad de Troya ostentaba que sus murallas eran impenetrables en la Ilíada de Homero, y los revolucionarios franceses trataron de mantener a raya al ejército real mediante barricadas en las calles de París, en Los Miserables de Víctor Hugo. Sin embargo, en ninguna de estas obras se ve reflejada la opresión que los muros ejercen sobre las personas, hasta que su comandante Marcos lo plasmó en un texto de palabras sencillas, pero implicaciones muy profundas.